No, me parece que lo que se suele llamar esotérico es simplemente aquello que está más allá del horizonte de sensibilidad de la mayoría de los seres humanos, sino aquello que no se puede percibir, que la mayoría no puede percibir y solo algunos cuerpos pueden registrar. Y me parece que evidentemente ha habido o estamos viviendo una transformación muy profunda en el sistema nervioso y hoy captar patrones es algo que se ha desarrollado muy aceleradamente. Si lo pensamos, digamos, hace un siglo eran muy pocos los cerebros humanos que captaban patrones. La palabra patrón prácticamente no estaba en el vocabulario habitual, ¿no? Y vos decías que solo algunos podían registrar, Claro. solo algunos pocos. Algunos pocos, un nivel de sensibilidad que pueden percibir algo que otros no podemos percibir. ¿Y qué puede haber ocurrido o cómo podemos explicar lo que ocurrió? Que cada vez el número de personas sensibles que perciben crece. Y van quedando como ciertas. No sé cuál será la explicación última de la cuestión, pero el primer paso es el aumento de las interacciones humanas, ¿no? La explosión demográfica produce muchas más interacciones humanas, lo cual obliga al cerebro a tener que procesar muchas más diferencias y mucha más información en su existencia. La cantidad de información que hoy el cerebro procesa cada ser humano procesa es infinita respecto a lo que procesaba hace 500 años. O sea, hemos vivido en el aislamiento durante miles y miles y miles y miles de años. En este momento se han roto los nidos en los cuales nos cobijábamos, ¿no? Las tribus, las culturas, las ciudades, las civilizaciones aisladas entre sí. Hoy hay una interacción inevitable, primero por una cuestión natural, que es que el planeta es esférico. Y la cantidad de seres humanos y el desarrollo tecnológico, esto provoca interacciones que antes eran impensables y obliga tanto al cuerpo como al cerebro a tolerar un caudal de información y un caudal de diferencia que antes no toleraba. Antes reaccionaba con mucha fuerza a la diferencia, anulando la diferencia. Progresivamente estamos aprendiendo a dar mayor espacio a las diferencias, a no reaccionar inmediatamente ante la diferencia anulándola. Este es un proceso, podríamos llamarlo evolutivo, pero es un salto en la evolución. Por lo cual empezamos a entrenarnos, ¿no?, en percibir un ida y vuelta que antes no se percibía. Y un ida y vuelta entre seres muy diferentes. Pensá antes, y esto hace muy poco, una conversación de sobremesa un domingo en una familia hace 80 años. ¿Cuántas diferencias se toleraban? ¿Cuántas diferencias de ideas, de sensaciones, de sensibilidades se toleraban? Poquísimas. Hoy empieza a tolerarse con un esfuerzo enorme porque la diferencia cuestiona la propia seguridad, cuestiona la propia capacidad de control. Podemos llamar a los patrones certezas y a lo que se empieza a abrir como incertezas. Y lo experimentamos como inseguridad. Claro. Porque el hábito milenario ha sido controlar lo que sucede y ser controlados
¿no? Controlar a los demás y ser controlado por los demás, ¿no? Una sobremesa en un domingo es una situación altamente controlada. No se pueden decir una cantidad de cosas, no se puede hablar de una cantidad de cosas, no se puede sentir diferente. En este momento, en algunos lugares del mundo, se toleran diferencias de ideas y más profundamente diferencias de sensibilidad. Para nosotros, aceptar que sentimos diferente y seguir interactuando es un desafío enorme. Y nos estamos entrenando a eso, a que se vaya desarrollando un espacio entre nosotros que tolere la interacción entre personas, entre seres humanos que sienten diferente, que perciben la realidad de un modo diferente. Recién varias veces mencionaste la palabra control, ¿no? Como que vamos soltando en algún lugar algunos controles. Sí, yo creo que esto es la posibilidad de este salto evolutivo. Si es que hay un salto evolutivo, es que el cuerpo humano acepte no controlar la situación y prefiera establecer un vínculo con lo diferente a tener el control de la situación. La realidad nos llevó a esto, porque de hecho cada día estamos más conscientes de que podemos controlar menos. Que el control es una palabra que va quedando poco a poco en desuso, ¿no? Porque más bien lo que podemos aprovechar es entender los hechos y buscar las mejores respuestas, pero controlar los hechos, controlar lo que ocurre, ya ni las máquinas ni los hombres podemos controlar a los algoritmos, menos vamos a poder controlar lo que ocurre, ¿no? Bueno, el día que toda la especie, que como especie aceptemos que el control no es el camino, sino el encuentro de diferencias, somos otra especie. Y creo que de eso es lo que estamos conversando, ¿no? Está ocurriendo algo que yo diría que está implicado en el orden mismo de la existencia terrestre, ¿no? Somos la especie triunfante. Esta especie triunfante ha sobrevivido, al sobrevivir se ha hipermultiplicado y está en un planeta esférico. Necesariamente tiene que interactuar y todo lo que antes estaba aislado y que podía creer que su percepción de la realidad, sus ideas y su sensibilidad era muy superior a la de los demás, ahora se ve obligado a confrontarse. O sea, están estallando los nidos en los cuales algo se incubó. Las tribus, las civilizaciones, podemos pensarlas como nidos, como incubadoras, donde hubo un proceso muy largo que nos ha condicionado profundamente en el aislamiento y en el rechazo a la diferencia y en la necesidad de control. Hoy estamos obligados a interactuar y creo que la gran angustia de nuestra época es que estamos obligados a interactuar. Y esto nos genera una situación de pérdida de control, y ante la pérdida de control, en principio reaccionamos con mucha ansiedad y se exacerba el anhelo de control. Y esto exacerba el conflicto, ¿no? En este juego de acción y reacción cada vez más intenso, en el cual tendríamos que comprender que es necesario que estallen los nidos aislados y que estalle la ilusión de que, bueno, que los chinos son muy distintos a los norteamericanos, son muy distintos a los árabes, son muy distintos a los hindúes. Son experiencias particulares de una sola humanidad. Y recién ahora creo que estamos
comenzando a tener experiencias humanas. Hasta ahora eran experiencias de una civilización contra otra civilización. Experiencias de no vínculo. Experiencias de no vínculo, exactamente. Experiencias de nidos en conflicto con otros nidos.